Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta noche, a este momento de nuevo, a puertas de que podamos concluir de alguna u otra manera este último mes y abrirnos directamente a compartir este último mes del año, ¿no? El penúltimo, me refería a cerrar este penúltimo mes, y abrirnos a este último mes que de alguna u otra manera uno se empieza a llenar de un montón de sensaciones, de emociones, de situaciones en las que directamente queramos poder entender un poquito qué es lo que pasó con nosotros, qué es lo que vivimos, qué es lo que estaremos de alguna u otra manera proyectando o teniendo aún todavía pendiente por desear que queremos cumplir, que quizás podamos determinar que no lo cumplimos y podamos estar sintiéndonos en algún aspecto o en alguna área o en alguna situación pertinente que a, algo que nos hace sentir en algunos momentos de nosotros o en nuestras vidas como atascados o que no avanzamos o que de alguna u otra manera podamos estar en la misma situación o que estemos repitiendo patrones o que sintamos que la vida sigue siendo como la misma, e igual, ¿cierto? Esas sensaciones a veces de alguna u otra manera nos están indicando a nosotros una necesidad importante de conectar profundamente con nosotros, ¿sí? Porque acuérdense que desde este canal y desde esta línea, de alguna u otra manera, todo lo que pueda yo entrar a compartirles es como una invitación a reflexionar. No puede ser considerado una verdad absoluta porque tú eres el único dueño que es capaz de entender tu propia verdad, tu propia experiencia. Y tu propia verdad y tu propia experiencia siempre la vas a poder comprender y anclar a la realidad desde tu sentir, desde esa sensación de bienestar que pueda que en estos momentos estés queriendo buscar, ¿sabes? Porque al final, de alguna u otra manera, cuando se está acabando el año y empezamos a tocar el mes de diciembre, todos queremos, bien que mal, encontrar esa sensación de bienestar y verla reflejada o representada en aquellos aspectos materiales que quizás socialmente o culturalmente estamos acostumbrados o nos han indicado que así lo mostramos y lo sentimos y lo vemos o lo experimentamos, ¿cierto? Entonces, hoy quiero potencializar mucho porque de alguna u otra manera cuando uno ya inicia en diciembre eso pasa volando y se cerró el año y se cerraron todas las cosas y quizás dejamos pendiente muchas cosas y de alguna u otra manera volvemos a tener como un reset rápido y volvemos otra vez a sentir que estamos en enero y avanzó otra vez el año y otra vez de manera más rápida, ¿no? Si alguno de ustedes, por el hecho de que yo esté hablando en esta tónica, se está sintiendo un poquito así como ya ansioso o estresado, porque lo permitamos conversar, pues lo quiero hacer bajo la premisa de que independientemente de todo lo que tú hayas vivido o experimentado este año, hay algo importante que tienes que entrar a evaluar y a lograr poder determinar si has cumplido o no has cumplido y que te aseguro que si te lo propones quizás en el último punto de este año o en las últimas semanas de querer conectar en profundidad contigo y que a través de eso de alguna u otra manera tú puedas sentir que has logrado un gran éxito, que has logrado un gran bienestar para ti, que has podido cumplir con un gran objetivo en este mundo, que no solamente se trata de un objetivo anual, sino de un objetivo de vida, de propósito de vida, porque se trata de que mostremos al mundo y a la realidad y enviemos la información a la realidad desde nuestra realidad, desde nuestro verdadero sentir, ¿cierto? Y que si en algún momento determinamos que nuestro verdadero sentir hoy por hoy es incómodo, frustrado, de miedo, de terror, de atasco, ¿sí? De sentir que de alguna u otra forma no hemos podido avanzar o desarrollarnos o lograr esos objetivos. Quiero de alguna u otra manera honrar también esa parte en este día y en esta noche e invitarte a profundizar en ella porque es una manera y un gran indicador en el que nosotros como humanos particularmente le podemos estar dando mucha importancia a ese miedo, a esa voz del miedo, ¿sabes? Porque aquí
si pretendemos que la herramienta que tenemos para poder contrarrestar estas actitudes es el buscar siempre ese lado positivo y ese lado del bienestar, que bien que mal siempre vamos a obtener, ¿vale? Que bien que mal, por más difícil que hoy por hoy tú estés experimentando la situación que estás experimentando, siempre vas a conectar con esa voz de tranquilidad y de serenidad que el mundo te da a ti la oportunidad de vivir el mundo interno, ¿sabes? Porque siempre se trata de poder dilucidar de cuál es esa voz a la cual yo le estoy dando más fuerza y más importancia de, dentro de nosotros, ¿saben? Nosotros estamos siempre a un paso del amor o a un paso del odio. Y se dice que estas dos emociones están en la misma escalafón, en la misma línea de vibración, solamente que en un grado aparte o opuesto. Podemos determinar aquí visualmente que aquí tenemos la capacidad de nosotros de hablarnos con amor y en el otro opuesto tenemos la capacidad de nosotros de hablarnos con odio o con miedo, ¿saben? Porque hemos descubierto que el odio puede ser una falta de amor hacia mí mismo, hacia los demás, hacia la situación, hacia el entorno, y el amor es pues todo lo que creo que todos los que estamos aquí escuchando este momento podemos entrar ya a resignificar y entender, ¿cierto? Pero normalmente estamos más atrapados constantemente en esos discursos que están aquí alimentando el miedo y las faltas de amor que muy probablemente reincidimos, repetimos, vivimos con nosotros y hacia nosotros constantemente, ¿vale? Ese discurso que hoy por hoy tú puedas estar sintiendo de que no lograste tus objetivos, se pasó otro año más, tenemos más deudas, estamos de alguna u otra manera un poco más sin sentir que avancemos o evolucionemos o mejoremos. Otros de alguna u otra manera puedan sentir o evaluar que han podido avanzar, que han podido lograr sus objetivos, que quizás en alguna área hace falta por lograr o avanzar algo y que su enfoque muy probablemente sea logrado y que a pesar de que se haya logrado, tengan aún o permanezca aún una sensación de no bienestar, la puedo llamar así, o de insatisfacción o de vacío aún, porque directamente podemos traducir de que me ha ido bien en el trabajo, me ha ido bien en las relaciones, nos ha crecido la familia, estamos sintiendo que crecemos económicamente, profesionalmente, resolvimos muchos aspectos, ¿verdad? Y sentimos aún todavía que nos hace falta algo. Quiero manifestar esto porque cuando hemos podido o me han permitido acompañar muchos procesos de terapia en donde veo que el gran beneficio que tienen las personas es poder reconocerse internamente hacia sí mismo y conectar consigo mismo de una manera que quizás en un momento anterior no lo habían hecho, no lo habían logrado, ¿saben? Existe una satisfacción inmensa en ese estado, en el que uno dice, me conozco más, me acepto más, me amo más, me honro más. Puedo determinar que con el pasar de los días sé realmente quién soy, qué me gusta y qué quiero para mi vida y qué no me voy a permitir más. Y en algunos momentos hemos podido encontrar que quizás no vamos a permitir que cosas externas nos terminen a nosotros afectando nuestro estado de bienestar y de logro y de éxito, y el siguiente grado o el siguiente nivel que tenemos que entrar a trabajar son aquellas costumbres o formas de dirigirnos hacia nosotros mismos internamente que quizás tenemos que también proponernos dejar a un lado y poder conquistarlas. Y que el hecho de que tú logres eso como meta, como objetivo, en donde te lo puedes plantear vivirlo en estas últimas semanas del último de este año que estamos por culminar, lo puedas lograr, porque simplemente es que nosotros podamos empezar a tomar control o tener la actitud de tomar el control, ¿ya? Muchos nos quedamos atascados en ese objetivo o que sintamos que no logramos ese objetivo
porque nos lo proponemos un día y cuando al otro día nos encontramos que seguimos bombardeándonos, atacándonos, despreciándonos, maltratándonos o desvalidándonos nosotros mismos ante cualquier tema o situación, entonces sentimos de que no es para nosotros, seguimos siendo los mismos, seguimos sin avanzar, no podemos de alguna manera poder determinar que haya un avance o un progreso, ¿cierto? Y cuando entramos otra vez en el mismo modo, es como cuando las personas, todos en algunos momentos, decidimos hacer dieta o decidimos entrar en alguna actividad deportiva o algún arte que queremos entrar a desarrollar y lo practicamos con mucha emoción y en el largo plazo lo abandonamos, ¿cierto? Y volvemos otra vez a volvernos a plantear los mismos objetivos siempre, que es pasa cada año, cada ciclo, cada etapa social, ¿saben? Y todos entramos directamente otra vez en la misma dinámica. Y no se trata de que lo fijemos como año, la verdad. Se trata de que lo fijemos como cantidad de conocimiento que tú tienes ahora sobre ti mismo. Y eso no se puede medir en años, ¿vale? Y la sociedad intenta medirlo en años. Y eso hace que también una partecita importante de este tema es que dejemos de contar los años y dejemos de también mirar que tenemos que cumplir las metas anuales, porque si se dan cuenta, hoy por hoy la vida avanza muy rápido, los años cambian y van cada vez más veloces que antes, porque a veces sintiéramos que el mismo universo está tratando de darnos esa enseñanza o ese mensaje. No importa el tiempo, hoy por hoy, de alguna manera, existen muchas personas que pueden estar escuchando esto y en algunos momentos uno también entra en ese estado de percibir que porque tiene cierta edad o porque está ya tocando los 30, los 40, los 50, los 60, los 70, los años que de alguna u otra manera tengas y que tú te hagas un autoanálisis a la luz de una idea externa y social de que debías a esta edad ya lograr muchas cosas, o estar, vivir, sentir o experimentar o ver o haber hecho muchas cosas y no lo has hecho, entonces te sientes atascado, frustrado, fracasado, ¿verdad? Por más de que queramos darte el buen visto a otras cosas, porque esto es una fuerza voraz exterior que intenta devorarnos e intenta decirnos que tenemos que haber ya hecho muchas cosas y inconscientemente, por más de que queramos que espiritualmente ya digamos que le hemos restado importancia a estos temas, porque me lo he encontrado así en mi experiencia como terapeuta, ¿cierto? Pero resulta que inconscientemente lo tenemos programado y muchos estados a veces que uno no logra poder explicar el por qué me siento triste, el por qué estoy, a pesar de sentir que he logrado muchas cosas, no logro esa satisfacción, no logro ese bienestar, no logro poder determinar que puedo sentirme bien. Y es precisamente porque inconscientemente estamos aún todavía trabajando bajo esos esquemas y esos programas. Y sobre todo cuando se llegan estos finales de años o finales de cierres o ciclos que aparentemente entramos directamente a vivir. Yo, en lo personal, determino que para mí el año se cierra solamente financieramente, porque así el mundo lo ha estipulado y no hay manera de que podamos romper esa regla, porque financieramente, incontablemente, a nosotros nos miden así, ¿verdad? Y pues lamentablemente, tengo que decirlo así, no podemos hacer nada contra eso, ¿verdad? Es lo único que yo les invito a ustedes a tener importancia, pero tampoco prestarles mucha importancia porque no puedes entrar a medirte directamente y a juzgarte si este año te fue mejor económicamente o financieramente, o tuviste que pagar más impuestos o menos impuestos que el anterior o viceversa, ¿verdad? Es algo que de alguna u otra manera tenemos que cumplir por el simple hecho de estar aquí, ¿saben? Y que desde ahí podemos darnos a entender un estado de progreso. Pero hoy por hoy, de alguna forma, nos podemos también meter o entender o comprender, o quiero dejarles este pensamiento, y es que muchas veces
tú puedas haber sentido que en algunos momentos fuiste muy bueno, prósperamente y económicamente y financieramente, puedas tener en tu contabilidad unos años mejores que otros, y si analizas, digamos, que esos años, qué tanto bienestar interno y conocimiento interno y amor propio hacia ti mismo te pudiste dar con esos reflejos financieros, ¿verdad? Tienen que ir a la par. Y muy probablemente a veces uno se pudo haber concentrado tanto en ese estado de lograr el éxito financiero, que se dedicó a su trabajo, que todo fluyó, que se enfocó, y hay otras cosas que fallaron. Y nada en la vida de alguna u otra manera va a estar en equilibrio, ¿verdad? Siempre vamos a tender a buscar ese equilibrio, pero siempre vamos a encontrar un punto que nos va a hacer un análisis para determinar que hay otras cosas que no están tan bien y hay otras cosas que están bien, ¿saben? Pero, independientemente de todo eso, hay un análisis muy profundo que tú puedes empezar a hacer contigo, y que he descubierto de que sencillamente, si no lo has hecho durante todo el año y comienzas a hacerlo en estas últimas semanas que quedan para que finalices el año, y es el hecho de cómo has conectado contigo, cómo te relacionas contigo, cómo te hablas a ti mismo y qué tanta atención te prestas a ti mismo. Y desde dónde, muy probablemente, estás entonces viviendo, ¿saben? Para determinar esto, tenemos que tener muy presente que existen dos formas de discurso, y es el discurso del miedo y el discurso del amor. Para determinar en qué manera tú te estás hablando, porque puede que tú determines que existe un amor disfrazado directamente de, existe una actitud disfrazada directamente de amor, lo dije mal en el principio, pero lo correcto es así, que directamente puedas estar tú validando, ¿cierto? Y es la presión, la exigencia, el sabotaje, el, la disciplina, de alguna manera lo tienes que hacer porque no puedes verte mal, no puedes sentirte mal, no puedes expresarte así o verte así ante los demás, ante tus familiares, ¿cierto? Ante tus compañeros de trabajo. Y para determinar hacia dónde nosotros le estamos dando mucha más importancia o a qué le estamos dando importancia, tenemos que descubrir y mirar qué tanto ruido hay, qué tanto malestar hay, qué tanta tensión hay, qué tantas reacciones constantemente cotidianas tenemos, qué tantas formas de ver la vida que nos hagan sentir incómodos, tristes o frustrados estamos teniendo, y no necesariamente que encontremos las razones mentales para justificarlo, porque el miedo siempre se va a apoyar directamente de ese pensamiento rumiante o constante que estamos o hemos construido de manera inocente, porque no podemos determinar que esta manera de pensar que tenemos o esta actitud mental que tenemos ha sido impuesta o exigida. No, como sociedad a nosotros siempre se nos está exigiendo constantemente, y desde niños a nosotros se nos está exigiendo constantemente de que debemos directamente exigirnos a nosotros y obligarnos a hacer las cosas para que las cosas funcionen y fluyan. Y lo más bizarro, expreso de esta manera, es cuando encontramos también actitudes en nosotros en las que condenamos esa necesidad interior de ser y expresarnos diferentes en un estado, en un entorno, ante una persona, ante una situación, porque no podemos opinar diferente, no podemos ver la cosa diferente, porque en el momento en el que intentamos verlo de manera diferente, podemos ser juzgados, criticados, ¿cierto? Y esa manera diferente es una prueba de tu yo interior, tu esencia, muy probablemente te está invitando a hacer, a hacer, a emplear para transformar la vida que quieres. Me he encontrado que muchas personas puedan
intentar hacer muchas prácticas, hacer terapia, ¿cierto? Y empezar a conectar con su voz interior y en algún momento determinar que la vida no cambia mucho, ¿cierto? Y quieren de alguna manera sentir que cambie, que mejore, que se transforme, que dejemos de vivir en las mismas situaciones o en las mismas circunstancias en las que estamos. Y siempre hacemos un análisis de interior en una terapia o en un aspecto en el que encontramos que cuando uno como terapeuta se puede conectar con la voz interior siempre te ha dicho a ti algunas ideas, algunas acciones, algunas actividades, algunas intuiciones o algunos pensamientos o algunos pálpitos. Exprésalo como quieras o determínalo como tú quieras, ¿saben? Y es que esa es la manera como después de hacer un proceso de terapia o de que tú hagas cualquier proceso que no sea terapia, sino que te invite a conectar contigo y con tu voz interior y con tu verdad, siempre te vas a encontrar con alguna impresión que te dice, haz esto. Y tú inmediatamente tienes un programa o tenemos un programa que nos lleva a desvalidarlo o no prestarle atención o sentirnos que si lo hacemos vamos a ser raros o diferentes y nos da miedo y terror y pánico ser raros y diferentes o pensar y opinar diferente en cualquier entorno, en cualquier situación, ¿cierto? ¿Por qué les estoy mostrando esto a manera de ejemplo? Porque todos tenemos el reto de que si queremos conectar con nuestra voz interior, la primera actividad o la primera, por decir así, obstáculo con el que nos vamos a encontrar es empezar a hacernos caso a esos llamados sutiles e inconscientes, ¿vale? ¿Por qué los digo de manera inconsciente? Porque a todos se nos ocurren formas diferentes de hacer las cosas o hasta de opinar sobre algo y inmediatamente apagamos y callamos ese impulso. Y ese impulso muy probablemente es el que tú necesitas hacer o realizar para lograr ese cambio que quieres en tu vida, ¿sabes? Uno no sabe y no dimensiona hasta que lo experimenta, lo que lleva o lo que genera o lo que impacta o lo que resulta o lo que puede desarrollar una simple acción. Hay un hecho, un dicho que dice que el vuelo de una mariposa puede causar tormentas o tornados en una parte diferente del mundo. Una manera sutil y espiritual de darnos a entender que a veces esas pequeñas acciones que desvalidamos porque son injustificables para nosotros o que de alguna otra manera no le vemos ningún sentido inicial, pero que han sido y están latentemente ahí, invitándote a realizarlas, te pueden abrir las puertas. Son como llaves, son como impulsos que tu espíritu te comienza a mandar para empezar a construir ese camino que quieres, ¿saben? Y esa manera de hacerlo es que reconozcamos en primera instancia ese discurso de sabotaje, de odio, de miedo que nosotros tenemos y que empecemos a restarle fuerza, ¿sabes? Es como darle un salto al vacío, como sentir la intuición y decir, voy a hacerlo, por más de que mi mente encuentre muchas razones para no hacerlo. Lo voy a hacer, porque si ya ha sido constantemente y reincidentemente esta sensación de hacer esto y me encuentro constantemente en una actitud de dejar de hacerlo o postergarlo o no decirlo, pues es la señal importante que tal vez necesitas en tu vida de que por más de que tú invalides esa situación, lo debes hacer, ¿ya? Son pequeños actos insignificantes en un principio. No valen la pena, no tienen sentido,
No le encuentro una razón mental a hacerlo. Nosotros, cuando estamos trabajando fuertemente desde nuestro esquema mental, siempre todo lo vamos a validar desde que le encuentre una manera de razón de hacerlo. Y he entendido que la mente también limita el mundo espiritual. Si tú intentas definir todo lo que es el mundo espiritual, energético o mental, hasta ahora no lo puede definir ni siquiera con la ciencia. Y no quiere decir que la ciencia sea la única que puede definir todo. Aquí no me voy en un discurso contra la ciencia, porque la ciencia sigue constantemente investigando y buscando y entendiendo y mirando. Y nosotros también. Somos como un laboratorio directamente dentro de nosotros, ¿saben? Y tenemos que quizás contemplar esta concepción sobre nosotros mismos como herramienta para animarnos a desarrollar todo lo que queramos en esta vida, ¿saben? Ustedes están aquí experimentando esta vida, experimentando la vida. ¿Cuál es el sinónimo en un laboratorio? Hacer experimentos, ¿cierto? Simplemente que allá lo encontraron de una manera paso a paso y teniendo en cuenta lo que ya se ha hecho antes para no que se vuelva a hacer, sino para que funcione como sabiduría, ¿verdad? En donde la ciencia ya ha descubierto que alguien descubrió una primera ley, que después se descubrió otra, que después evolucionó a otra, y así sucesivamente, y seguimos, y seguimos, y seguimos, ¿verdad? Y seguiremos. Si tú contemplas de que eres un laboratorio andante y experimentando constantemente en todo momento y circunstancias la vida, ¿por qué te condenas y te juzgas y te criticas cuando fallas? Si miramos la historia de los mayores experimentadores o científicos o eh, personalidades que le han contribuido a algún avance y desarrollo a la humanidad, ninguno lo encontró directamente de un totazo o con el primer paso o porque iba directamente a la fija. Algunos encontraron los descubrimientos o los avances por error, pero tenían ya una base anterior de mucha acción de ensayo y ensayo y ensayo y error, ¿cierto? Nosotros podríamos y debemos empezar a ver que todo esto también es un ensayo y un error en nuestras vidas. Yo no sé en qué momento, yo lo sé, ¿verdad? Pero es el hecho de que tenemos que verlo de una manera armoniosa porque ahí está la represión y la consecuencia de la represión, del castigo, del dolor que se generó en nosotros cuando nos empezaron a decir de niños que lo que queríamos o lo que estábamos haciendo estaba mal, era desorden, era un error, no figurábamos, nos iba mal, no figurábamos en el colegio, no nos calificaban, no nos felicitaban, no nos honraban, no éramos visibles, no éramos inteligentes, no éramos destacados, ¿cierto? ¿En qué momento nosotros como sociedad determinamos que teníamos que empezar a valorar aquel esfuerzo y mostrar aquella reconfiguración del ser humano en el que pudo lograr un objetivo, una meta, una misión, un éxito y lo aplaudimos, ¿verdad? Eso está bien, no lo voy a criticar, ¿saben? Pero quiero que volteemos a mirar al otro lado y como consecuencia de tener estas actitudes es lo que más fundamenta y apoya inconscientemente el programa que como humanos tenemos de fallar, de no intentar porque tememos fallar. Nos duele el error, nos duele el fracaso, nos duele sentirnos tristes, nos duele que invertimos en una relación y no logré el objetivo de esta relación, que era que me correspondieran y me entregaran lo mismo que yo he entregado, o por lo menos cumplir ese objetivo social de tener familia, pareja, esposo, esposa,
o por qué es uno de tus sueños y tus metas. Y si no lo logras, entonces eres un fracasado y una fracasada porque tienes 40, 50 años y sigues aún todavía teniendo fracasos emocionales. Sigue intentando. Deja de intentar. Sigue intentando. ¿Qué pasa? Tu proceso científico, alquímico, experimental, de ensayo y error, aún sigue andando. Y si te rindes, pues muy probablemente te vas a quedar con el experimento ahí a media marcha, pero tu experimento y experiencia y experimentar esta vida sigue todavía andando. Puede de alguna otra manera andar un par de años más. ¿Y qué pasa? Tienes que ir recogiendo un montón de otras variables, de otros gustos, de otras experiencias, de otras situaciones, ¿cierto? No todos vivimos lo mismo dos veces. Si creemos que se están repitiendo patrones, no, puede que sea un patrón, pero no es exactamente lo mismo para determinar que estamos en lo mismo. Porque si volviste a repetir paralelamente el patrón, no eres la misma persona de antes. Tal vez necesitas seguir construyendo esa fortaleza y esa fortaleza y esa fortaleza cada vez más fuerte con cada toque, tropiezo o error que hayas cometido. Cómo se construyen los músculos, rompiéndolos y sintiendo el dolor de romperlos. Y al que le gusta eso y está dispuesto, construye su físico. ¿Cómo se construye la gran sabiduría en alguna arte o experiencia o desenlace o desarrollo o que te desenvuelvas en alguna área profesional? Porque estudias, aprendes, te desarrollas, te gusta. Y al que le gusta sigue y sigue y sigue y sigue y comete errores. Solo que tú, de alguna otra manera, si sigues y sigues y sientes que no le encuentras pasión porque lo estás haciendo obligado, obligado, no te obligues. Donde te estés obligando, por ahí no es, porque por ahí no va a seguir fluyendo y por eso no ha fluido. Y por eso no logras que hoy por hoy puedas decir que a fin de año has logrado algunos objetivos o algunas metas que tenías en esta vida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque te has obligado a estar muy probablemente en un entorno bajo un discurso desde el miedo. No puedo dejar de hacer esto porque tengo que hacerlo, porque tengo que cumplirlo, porque debería de cumplirlo, pero ¿quieres? Realmente no quieres, realmente no te gusta, realmente no te sientes bien. ¿Y qué pasa? Que eso esté. No le voy a dar importancia a las emociones porque me tengo que obligar, es ahí donde funciona, a todo el mundo le funciona o le ha funcionado por ahí y entonces a mí también me tiene que funcionar. ¿Te das cuenta que no funciona para ti? Que lo sigues intentando y no funciona. Puedes cambiar, puedes darte la oportunidad de hacerlo de manera diferente. Sí, siempre he sentido que tengo que hacerlo de manera diferente, pero no me atrevo a hacerlo porque sería juzgado y criticado y visto como bicho raro ante los demás y la sociedad. Tal vez esa es tu forma, tal vez ese es tu experimento. En la ciencia, quien se atrevió a hacer las cosas de una manera diferente y se le ocurrió una idea tonta, cometió errores, rompió laboratorios, hizo explosiones, eh, experimentó con muchas especies animales, en donde probaron y probaron y siguieron, probaron y siguen probando, hasta que encuentran el resultado. Nosotros tal vez deberíamos de tener esta actitud experimental hacia nosotros mismos y con la vida y dejar de condenarnos cada acto y cada acción y dejar de pensar que de alguna u otra manera quisiera hacer todo de manera rápida y óptima, porque nos atrapamos y nos atascamos con solo tener ese discurso. Ahí es cuando uno puede entonces empezar a alimentar todo este contexto, o sea, cual sea tu tema, lo he visto de manera general, ojalá lo puedas aplicar en tu área y lo veas y descubras en donde de alguna u otra manera, uno, te estás obligando a estar, dos, no te sientes bien y aún así quieres seguir estando ahí y tres, en donde aparece constantemente todos esos discursos mucho más latente, constante y persistentemente dentro de ti, ¿ya? Porque la señal importante de que vas en contra de las leyes fundamentales del universo eh, te indican que por ahí no es.
Y lo voy a decir a través de este ejemplo que en algún momento lo escuché y me pareció muy bonito. ¿Saben? Los animales de alguna u otra manera no van y revisan el tiempo o el pronóstico del tiempo para saber cuándo hay que salir a cosechar, a comer, a sembrar o a vivir. Ellos muy probablemente lo hagan por intuición y se dejen llevar. Y si no se dejan llevar, pues lo hacen. Si hay comida, bien. Y si no hay comida, también. No los vemos por ahí llorando, chillando, porque no encuentran comida. Siguen y siguen y siguen buscando. Y si siguen buscando y no encuentran, esperan. No es para que nos asemejemos a ellos, pero naturalmente tenemos ese comportamiento del flujo del universo, ¿saben? O hemos visto algunos animales por ahí haciendo huelga porque no encuentran. Tienen que emigrar, emigran, no importa, no se quejan, ¿saben? Si yo tengo que cambiar de hábitat, de área, porque la estación cambió, porque las condiciones cambiaron, nos movemos. ¿Por qué tengo que tener la actitud de que tiene que ser de esta manera y de esta forma? Ahí era cuando en algún momento, en otros momentos anteriores, hemos hablado de ese infinito aspecto o aspecto o el espectro que existe universalmente, de ver que existen 360 grados alrededor de mí, en donde puedo direccionar la dirección de mi vida, o sigo pensando que solamente existe una manera, dos o tres, y existen otro montón de puntos de vista que pueden llevarme a mí a encontrar el mundo que quiero vivir o la manera como quiero vivir aquí en este mundo, ¿cierto? Y desde ahí es donde nosotros, desde el amor, tenemos que descubrir ese discurso, porque donde está ese discurso, por ahí nosotros directamente siempre vamos a encontrar la manera de construir paso a paso la vida que queremos. Y es que el discurso del amor, de alguna u otra manera, no es presión, no reincide, llega como una caricia, llega como un pálpito, llega sencillamente como un estado de tranquilidad, de paz y de certeza en el que uno lo siente aquí como en el pecho, entre el estómago y el pecho, ¿saben? Y de alguna forma hay alguien en algún momento o cuando estés escuchando esto o los que estamos aquí presentes pueden dilucidar eso, ¿saben? En el sentido en el que no siempre será fácil hacerlo, ¿saben? Porque vamos a tener ese obstáculo que hemos venido construyendo en nuestra vida que nos va a encontrar razonablemente muchas ideas para no hacerlo. Pero el hecho de que cuando lo hacemos, nos sentimos bien de haberlo hecho. Y si sigues manejando tu vida así de aquí en adelante, en el que tú miras directamente que eso que tienes que hacer, confías en que lo debías hacer y no te pones a pensar razones para hacerlo. En el instante y momento siguiente de que lo hagas, te sientes bien, no necesitas más nada, ni razón para decir que eso hacerlo valió la pena. Si comienzas a alimentar directamente el discurso del miedo que también habita en ti, muy probablemente vayas a nublar, porque no es que desaparezca, terminamos nublando muy probablemente ese estado de bienestar y de tranquilidad que nos arroja a hacer las cosas. Y tenemos miedo a hacerlas y lo intentamos nublar. Por eso es importante de que como práctica en este aspecto, nosotros tenemos la capacidad de, en medio de este estado que nos podemos reconocer, que nos estamos sintiendo nublados, atascados, con miedo, con un discurso de odio, de mucho ruido, de mucha tensión en el cuerpo, podamos buscar el sol simplemente. Esto es sencillo. La vida y Dios, o el universo y la mente maestra, nos dejó a la mano herramientas universales para todos, de manera universal. De manera universal, o en este plano en el que estamos de la Tierra, todos tenemos la posibilidad de tener el sol, o de visualizar el sol, o de recibir al sol. Y
Al sol literalmente puede ayudarnos a nosotros a darnos una sensación interna y física inmediata de sacarnos de donde estamos. Literalmente, si en algún momento tú te encuentras en una situación en la que estás en estado de ansiedad, depresión, sientes que de alguna u otra manera estás atrapado constantemente ahí en un estado en el que ni siquiera tienes ganas de salir y te has encontrado que te encerraste y no saliste mucho tiempo y hasta tienes la ventana cerrada, hay una gran diferencia simple y sencilla con que tú abras la ventana y permitas que fluya el sol, que fluya la energía, que fluya y entre esa energía dentro de ti, literalmente. O si no, de alguna otra manera, escuchando esto, te puede servir y recordar en algún momento de que si te encuentras ahí, busca ir a ver al sol fijamente, entendiendo de que tú lo que necesitas es disipar la nieblina con la que tú vives, entendiendo lo que hemos visto de que podemos estar viviendo como nublados y que no podamos ver la luz. Hasta literalmente nos lo dicen en muchas formas y maneras, ¿cierto? Ahora, la luz literal nos influye en nosotros, muy fuerte. Pero hay una práctica importante que hacen las tribus indígenas y es rendirle realmente una importancia y una disposición al sol y es saludarlo. Saludar al sol simplemente radica en que, lo voy a explicar en estos términos, y es que cuando tú sales a la calle y vas directamente a donde te direccionas y tu sitio, y muy probablemente te encuentres a alguien que tú conoces. Si tú no haces contacto visual con ese deseo, con ese conocido, pues no lo vas a saludar, ¿cierto? Muy probablemente un tiempo después te puedes encontrar a ese conocido y ay, te vi, pero no me saludaste. Sí, pero no me viste, yo no te vi. O si no hicimos contacto visual ninguno de los dos, imposible que nos hayamos dado cuenta de que muy probablemente pasamos de cerca. Es decir, no nos saludamos porque no hicimos contacto visual. Literalmente sucede lo mismo con el sol. Sentimos que está ahí y nos asolea. Puede que algunos vivan en ciudades donde hay más sol que otras, ¿verdad? Pero si tú haces contacto visual con el sol en el cielo, estás indirectamente y sutil recibiendo una energía potente, comprobado y, y visto en mi propia experiencia, en muchas terapias que he podido recomendar este acto, cómo la persona puede recibir esa energía y eso le impacta, ¿ya? Así que puedes empezar a encontrar esa luz en ti. Simbólicamente es saludarlo, pero energéticamente lo recibes. Ya sabemos que tenemos unas bondades con el rayo del sol. También, de alguna u otra manera, el hecho de que tú salgas y permitas que esa energía entre en tu vida y muevas tu cuerpo, ya haces que el cuerpo tenga la orden de producir otras necesidades que está entrando en un estado de confort y de comodidad y el hecho de que me dice, ya, voy a salir de acá. El cuerpo dice, listo, vamos a producir otras sustancias químicas internas. Ese simple hecho cambia tu estado de vibración. Ese simple hecho te permite a ti descubrir un discurso diferente y nuevo en tu interior. Y de alguna manera también, no necesariamente, es importante hacerlo literalmente, salir a buscarlo y mirarlo y saludarlo. ¿Cómo lo saludamos? Lo miramos fijamente con los ojos, la pepa de nuestros ojos, no te vas a quedar ciego, eso es mito. Lo miras un segundo, cierras los ojos y puedes decir gracias, lo miras otro segundo, cierras los ojos y dices gracias, lo miras otro segundo, cierras los ojos y dices gracias. Que tú sientas que tus ojos se encandalillan con la pepa de los ojos, que tú cierras los ojos y sientes todavía la pepa de los ojos, la fuerza de la pepa del ojo ahí en tus ojos cerrados. Eso es energía que ha entrado dentro de tu cuerpo, energía potente que te va a ayudar a salir del estado de nubla o de desolación o de frustración en el que te encuentras. Si no tienes ganas de salir o no sale el sol porque es un día lluvioso, tú necesitas visualizar dentro de ti una figura del sol. Simplemente es un acto que mágicamente te va a despertar tu poder, tu yo puedes. Y eso está sopesado también en la literatura espiritual de los chakras.
El sol interior es el chakra del plexo solar, que tiene su relación de nombres y de cosas que a veces, de alguna u otra manera, cuando empezamos a profundizar en todo esto, nos damos cuenta de que la información siempre ha estado ahí, de manera simbólica o no, ¿saben? Y en las tribus anteriores, de alguna manera, les restaban una especial importancia y nos dijeron que de alguna u otra manera era un culto y una adoración al dios sol, ¿saben? Porque inconscientemente también el hecho de darle ese culto y de pensar que es malo tener un culto al dios sol, inconscientemente nos ha programado también para tener una disposición casi que de aislarnos de nuestro sol interior, porque está ahí, porque eres el universo, porque el universo opera también dentro de ti. Y no, si no lo quieres reconocer afuera, reconócelo aquí dentro de ti, que necesitas un movimiento, necesitas un calor, necesitas, así como lo hemos visto también literalmente, que lo vemos naturalmente, simbólicamente, cuando hay nieblina o hay un clima frío o hay un clima eh, de, de temperatura baja y sale el sol y disipa todo, o si no, lo habrás podido ver en la mañana cuando está la neblina y el rocío y sale el sol y todo aumenta, directamente cambia, ¿cierto? De ese símbolo, también es el símbolo que muy probablemente necesitamos dentro de nosotros para ayudarnos a salir de esos estados y empezar a reconocer ese fuerza, ese yo soy, ese yo puedo, ese así soy yo. Y ahí es donde de alguna manera empezarás a descubrir ese gran yo soy. ¿Y cuál es ese gran yo soy? Cuando tu sol ilumina y te dices, aquí hay esto, esta tristeza, este dolor, esta angustia, este pesar, esta frustración, este discurso del miedo. Y te permitas iluminarlo desde el amor, desde el silencio, desde la contemplación, desde la suavidad, desde esa caricia. Y a veces uno, cuando ha sentido mucho frío, percibe cuando un rayo de sol le llega a uno al cuerpo. Desde esta práctica simple y sencilla, te aseguro que puedes empezar a descubrir que encontrarás una fuerza interior para cambiar ese discurso que tienes contigo mismo y que te abras directamente a dejar de vivir con el odio y con el miedo con el que vivimos, para empezar a vivir desde el amor, para empezar a soltar esos pensamientos, por decir así, que nos hacen sentir estancados, que no nos permiten avanzar y cumplir estos objetivos. Y desde esto, de alguna manera, podemos empezar a reconocer cómo hemos avanzado en esa gran materia que todos tenemos que cumplir y que es nuestro principal propósito, de cómo hemos avanzado en relacionarnos a nosotros mismos o conocernos a nosotros mismos, sentirnos, hablarnos, pensar y dejar de medirnos a través de lo que externamente hemos construido, que no es negativo, sino que le hemos dado mucha importancia. Ahora quizás habría que equilibrar la importancia hacia adentro. Gracias por acompañarme hasta estos momentos. Si te surge alguna pregunta, alguna duda, la puedes dejar ahí en comentarios o me puedes buscar internamente en el chat, en el WhatsApp y acompañarte a que resuelvas esta duda o esta eh, toma de conciencia que has acabado de encontrar en ti. ¿Tienen preguntas, dudas, los que están presentes? ¿Algún comentario? Bueno, pues gracias de verdad por estar hasta aquí, hasta estos momentos. Si lo ponen en práctica en esta semana, ábranse, permítanse iluminar sus vidas, literalmente desde el exterior y desde el interior, reconociendo esa fuerza o ese sol interior que ustedes tienen. En el momento en el que lo hagan, la vida cambia. Háganse caso a cada una de esas intuiciones. ¿Saben cómo llegan? En la mañana, en las primeras horas de la mañana, cuando tú apenas te despiertas, siempre vas a tener un impulso. Siempre va a llegar una idea como impulso.
Porque todos de alguna u otra manera cuando nos despertamos tenemos esta actitud, bueno, es un nuevo día, vamos a hacer, 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 hacer. Cuando llegue esa idea que tú creas que directamente parece loca, que no lo harías, o que te hace sentir rara y diferente, o que podría ser juzgada por hacerlo, hazlo sin pensar, lánzate, que después de que te lances, te vas a abrir un camino que ni te imaginabas que existía en tu vida. Y ahí es donde comienza a cambiar la vida. Confíen, siempre su alma tiene la respuesta y te las envía todos los días a través de estos impulsos. Solo tenemos que ser obedientes y hacernos caso. Y a través de esas acciones es amarnos, aceptarnos y conocernos. Nos vemos en una próxima ocasión. Una feliz noche a todos. Bye. Muchas gracias, igualmente. Gracias, Vicente, qué gusto verte.